Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Estamos el jueves 9 de marzo, a las 12:15. Muchas gracias por su asistencia a la presentación del libro Enseñanza y Usos Públicos de la Historia en México y Chile, coordinados por el doctor Sebastián Pla y el doctor Omar Turra Díaz, a quien tenemos aquí presente. Este evento ha sido organizado por el Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos y con el apoyo moral de la línea La Historia y su Docencia de la Maestría en Desarrollo Educativo. Para presentar el libro, que es, considero yo, un trabajo importante, trascendente, organizado en el ISUE de la UNAM, allá fue donde se publicó, y amablemente tanto el doctor Sebastián Pla como el doctor Omar Turras nos invitaron a participar con algunos capítulos a la doctora Rosalía Meníndez y a mí. Entonces hay dos capítulos de nosotros que aparecen en este importante volumen. Para presentarlo acá en la Universidad Pedagógica Nacional, tenemos la suerte, sin escatimar recursos, hicimos venir desde Chile al doctor Omar Turra, que afortunadamente coincidimos en que él vino a desarrollar una serie de actividades académicas y le abrimos las puertas de la universidad para que también aprovechar su asistencia por acá. Entonces, bueno, pues decidimos organizar esta presentación. Está el doctor Omar Turra de la Universidad del Biobío, Chile. También contamos con la presencia de la doctora Rosalía Meníndez Martínez, quien, además de ser una de las autoras del volumen, actualmente es nuestra coordinadora de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, y también me da mucho gusto que esté con nosotros, haya aceptado la invitación de forma muy generosa, la maestra Cintia Desiree Tapia Terrazas, quien es alumna, es doctorante de nuestro doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos. Entonces, bueno, yo simplemente me encargo de hacer la presentación del evento. Ya nos hemos puesto de acuerdo de forma muy democrática cómo se va a organizar la presentación, y sin más, les cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. ¿Empiezas tú, verdad? Sí. Buenas tardes. Gracias, Javier, por la presentación y también por por el recibimiento y bienvenida que por segunda vez me dan en la Universidad Pedagógica Nacional. La verdad que hay tantos aspectos en común entre México y Chile que venir acá para mí siempre es un agrado, ¿ya? Y el libro que vamos a presentar es el resultado justamente de esta relación de colaboración, cooperación que hemos estado desarrollando hace un buen tiempo con la UPN primero, y también con la UNAM a través de Sebastián Pla, ¿ya? Un trabajo laborioso, sacar un libro que tiene como objetivo reunir a dos grupos de investigación que vienen trabajando sistemáticamente el estudio de la disciplina histórica, su enseñanza, y para este caso un componente clave que es sus usos públicos, tanto en México como en Chile. Los grupos son el encabezado por Sebastián en la UNAM, en su seminario justamente, estudio y usos públicos de la historia, ¿cierto?, en México. Y el otro grupo en Chile que encabezó justamente un buen tiempo del año 2014, que venimos trabajando con un grupo de colegas y estudiantes de posgrado, de estudiantes de doctorado que participan de este interés por investigar la disciplina histórica, ¿ya? Y así surgió el texto Enseñanza y Usos Públicos de la Historia en México y Chile. A grandes rasgos, seguramente los colegas van a ir focalizando en algunos puntos. Yo decir que el libro consta de tres grandes líneas de trabajo que lo estructuran. Uno que tiene que ver con aspectos curriculares, cómo se ha desarrollado la disciplina histórica en ambos países, ¿ya? Otro ámbito vinculado allá a la historia en el aula,
cómo se desarrollan actividades, digamos, de enseñanza en el aula, las miradas estudiantiles, las miradas de los profesores. Ahí va surgiendo, digamos, hay un contrapunto entre lo que sucede en México y Chile. Y el otro, el último punto, tiene que ver con los usos públicos, ¿ah? Cómo la disciplina, cómo el conocimiento histórico y la disciplina también hoy son objetos de usos públicos, ¿ah? De usos y a veces abusos también, algo que ha sido también estudiado. Cómo la dimensión cultural y política se ven reflejados como expresión pública, ¿ya? Una dimensión tremendamente interesante y que supera esas dimensiones tradicionales de que la historia se enseña solo en las aulas de clase, ¿cierto? En las aulas escolares. Esto va más allá y esa dimensión también la toma el libro. No voy a entrar en eso porque Cintia me dice que algo de eso va a decir, así que no es la idea que nos estemos, digamos, contraponiendo o, digamos, diciendo algo que otro colega va a decir. Yo voy a referirme a la disciplina histórica en Chile, ¿ah? Voy a tomar aspectos como es lo que mejor podría aportar aquí, ¿cierto?, en este auditorio. Señalar que seguramente hay muchos aspectos que digamos que se corresponden a México, ¿ah? Porque las disciplinas históricas, como lo decía hace un rato y como la definió muy bien Ivor Goodson, son como seres vivos, ¿ya? Que nacen, se desarrollan y a veces mueren, pero también se transforman. Algunas son más duras o son más resistentes y otras son más flexibles, ¿ya? La disciplina histórica, se ha dicho ya, la investigación educativa lo ha dicho, es aquella que surge en nuestras sociedades como aquella que nos iba a conformar en identidad, ¿eh? Se dice, la que iba a otorgar identidad a las naciones, ¿eh? América Latina es un mosaico cultural y cuando se conforman los estados nacionales, esta va a ser una disciplina que va a estar al servicio de la homogeneización cultural, ¿ya? Cómo esta diversidad cultural se homogeneiza a través del discurso pedagógico de la historia, ¿no? Y para eso se van a conformar las narrativas nacionales, ¿pues cierto? Cómo cada estado va a construir su relato de sus héroes, ¿no?, sus gestas, sus triunfos, ¿no? En definitiva, un nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Eso es como una característica común del contenido de la historia enseñada en el siglo XIX. Y también hay que decirlo en el XX, ¿ya? Hoy deberíamos decirlo, no debiese ser tanto, ¿ya? Pero estudios recientes dicen que todavía ese relato se mantiene, ¿ya? En menor medida. Uno de los aspectos que preocupaba también era conformar ciudadanos. Ciudadanos hay que entenderlos en la medida de la comprensión decimonónica, que no es la misma el ciudadano del siglo XXI, ¿ya? Hoy día se le entrega esa función a la historia, pero entendiendo que es otra el significado que tiene el ser ciudadano. En la asignatura se habla de formación ciudadana, ¿ya? Pero los ciudadanos con las características del siglo XXI. En el siglo XIX la función era fundamentalmente de formar aquellos sujetos que iban a ser serviles al Estado, ¿ya? O sea, proclives, mexicanos, sujetos chilenos, ¿ya?, que iban a entender que existe un Estado que tiene sus organizaciones y que este sujeto se va a formar en la comunidad de las gestas que digamos que el relato histórico iba a dar, ¿ya? Entonces, entre nacionalizar y formar ciudadanos, nacionalizar en términos de identidad, ¿cierto?, homogeneizar, estaban las preocupaciones de la disciplina. Nosotros los chilenos, nosotros los mexicanos, nosotros los argentinos, y así se fue generando los estados-nación y sus relatos,
¿no? Entonces la disciplina histórica va a cumplir esta función inicial, ¿no? Esto está en directa relación con también el estudio que se ha hecho de una investigación que hace un rato comentaba, con la conformación de la categoría Código Disciplinar, Código Disciplinar de la Historia. Un estudioso español trabajó justamente en su tesis doctoral esto, Raimundo Cuesta, en su tesis doctoral hace un estudio de cómo la disciplina histórica se configura en España, ¿ya? Y se va dando cuenta él que hay ciertos componentes característicos que cruzan esta configuración y su desarrollo. Una de ellas, decía, era el arcaísmo, ¿eh? Que la disciplina, uno de sus componentes era el arcaísmo, que era esta vinculación entre el liberalismo y el catolicismo del siglo XIX, ¿ya? El liberalismo, que estaba muy impregnada por el positivismo, establece la idea de progreso, ¿ya? La idea de progreso. Y ahí aparecen las edades en la historia, pues. Edad antigua, edad media, edad moderna, contemporánea, etc. O sea, hay digamos, una progresividad en la narrativa histórica. Pero al mismo tiempo, esa digamos, progresividad estaba vinculada a la providencia, ¿eh? Por lo tanto, ahí surgía, digamos, el concepto de providencia que viene del catolicismo, ¿eh? Entonces, esta unión entre liberalismo y catolicismo, este autor la llama como arcaísmo, ¿sí? Y que configura, y es probable que hoy día también en los contenidos históricos la disciplina se organice en edades, ¿cierto? Antigua, moderna y así va, progresiva, ¿ya? Lineal. Otra dimensión era el elitismo, ¿sí? La historia se enseñaba en palacio. Los grupos que participaban de la élite de la sociedad eran los que aprendían historia. Y la historia vinculada a la retórica también, porque había mucho, es ir al mundo clásico romano, a Cicerón, ¿cierto? Los viejos historiadores también incorporaban esto de la retórica. La investigación, porque hay que agregar otro componente, tradicionalmente se dice que la investigación académica es que crea la asignatura escolar. Y para el caso de la historia eso no ocurre. La disciplina escolar configura la investigación académica. Primero la disciplina, después los investigadores profesionales, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, eso no se da tanto en otras disciplinas escolares como se da en historia, ¿eh? Porque en biología ustedes no podrán ver tan así, ni en química, ¿cierto? Es la disciplina académica la que tributa a la disciplina escolar, y así permanentemente. Entonces esa es una característica bastante distintiva también de la historia como disciplina escolar, ¿ya? Otro de los componentes... Bueno, queda claro que el elitismo, ¿cierto? No todos iban a aprender historia. Y en la primera etapa, y lo que conversaba con la profesora, es que en la primera etapa, en el siglo XIX, no llega a la educación primaria. Primero llega la educación secundaria, siguiendo esta misma lógica. Y la educación secundaria en el siglo XIX la cursaban las élites. Los hijos digamos, llegaban ahí los hijos de familias acomodadas, ¿sí? Para la educación popular, como se llamaba la educación primaria, llega tardíamente, hacia 1861 en Chile, 1867 en México. ¿Ya? O sea, es también digamos, un ámbito interesante que digno de ser investigado, porque se dice, y aquí no sería tan cierto esa premisa de que la historia serviría para nacionalizar, para dar identidad a las masas populares. Claro, eso ya va a ser tardíamente, no es en la etapa primaria, por decirlo de alguna manera. Otro de los componentes que señala este código disciplinar sería el nacionalismo. Está dicho, ¿cierto? El nacionalismo como componente del código de la historia. Y finalmente, el memorismo.
el memorismo. Los que estudiamos en la disciplina, o tal vez antes, ir a estudiar historia era saber de memoria gestas, fechas, héroes y demás, ¿cierto? Así se sabía historia, el que sabía eso. Cuestión que las nuevas generaciones obviamente no estarían viviendo eso, ¿cierto? Eso no debería estar en la escuela. Entonces, este conjunto de componentes configurarían el código disciplinar de la historia. Esto es un dato interesante porque también podrían llevarlo a otras disciplinas ustedes, ¿cierto? Alguien podría ver si en biología, si en matemática, puede que exista un código disciplinar, ¿cierto? Que obviamente no tendría estas mismas características. Y agregaba este señor que eso podría rastrearse en 3 dimensiones, ¿no? Uno puede ser el currículum prescrito, ¿cierto? Eso que ustedes pueden buscar, saben, como estamos aquí en educación, sabemos que el currículum se expresa en distintas dimensiones, en el currículum nacional, ¿cierto? Pero está el currículum también de local, ¿cierto? Puede ser provincial, regional, y está el currículum que desarrolla el profesor en el aula, pues, ¿cierto? Entonces son distintos ámbitos del currículum. Y ahí se puede rastrear qué pasa con este código, ¿ah? Pero también dice, hay discursos sobre el valor formativo de la disciplina, y eso también dice algo. Los discursos tienden a ser comunes. La historia sirve para esto. La historia sirve, como decía en algún momento, la historia es maestra de la vida. La historia tiene un valor pedagógico porque así las sociedades podrán, digamos, saber que no cometer los mismos errores que se cometieron antes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces hay discursos sobre el valor formativo de una disciplina. Hoy día se dice para... la historia te enseña a reconocer el presente, te va a aportar en formación ciudadana, al desarrollo de habilidades cognitivas. Son los discursos que le otorgan este valor formativo en la actualidad. Pero también hay unas prácticas profesionales, ¿ya? Porque todo esto, si tú lo vas dividiendo, una cosa es lo que prescribe el currículum, otra cosa es el discurso del valor formativo, pero hay unas actuaciones profesionales, en este caso del profesorado, ¿cierto? Que también ustedes las pueden ir rastreando, a ver si se da estas características del código, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva uno podría estudiar lo que pasa en Chile, lo que pasa en México, respecto de este código disciplinar de la historia. Ese digamos, lo presenté en el capítulo del libro, trabajé esa dimensión código disciplinar, para estudiar los últimos 50 años de la enseñanza de la historia en Chile, ¿ya? Y ahí aparece una dimensión tremendamente interesante, porque los últimos 50 años considera 1965 hasta el 2000, creo que lo vi, hasta el 2000. Y en ese periodo van a haber cambios políticos profundos en Chile, ¿ya? Y aquí aparece otra dimensión, cómo esta disciplina escolar es sensible o es absolutamente proclive a los grupos hegemónicos, a las hegemonías o los grupos que están en el poder, ¿ya? Es ahí donde podemos decir que más allá de los usos también ocurren los abusos de la historia, ¿ya? En 1965 en Chile está en el poder, llega al poder un grupo que encabeza el Partido Político Demócrata Cristiano, la social cristianismo. Acércalo un poquito más. Perdón. El social cristianismo europeo expresado en este Partido Político Demócrata Cristiano, un gobierno progresista para la época, ¿ya? Este gobierno progresista también va a incidir en el currículum, hay que decirlo. Normalmente cuando hay cambios gubernativos, una de las formas de llegar a las sociedades e impactar también es a través de reformas educativas. Y en Chile, el año 66 ocurre una gran reforma educativa con este gobierno, ¿no? El currículum se transforma,
se eliminan conceptos, ahí surge el concepto de educación básica, educación media, se delinea cómo se va a ingresar a la universidad, se crea un centro de perfeccionamiento del profesorado, etc. Instituciones que hasta el día de hoy perviven en Chile, y son clásicas y aportativas en la educación chilena, y surgen con este gobierno. Y saben que lo interesante es que si uno analiza el programa de historia, por primera vez se incorpora América Latina, se estudia América Latina en historia, y se deja a un segundo plano Europa, ¿ya? Entonces eso pasa a ser interesante cuando uno analiza, porque los currículums de historia usted aprende desde Grecia, Roma, todo lo que significan los imperios, y aquí entra América Latina con fuerza, ¿ya? E ingresa también el sentido de estudiar ciencias sociales, historia de ciencias sociales, ¿ya? Y aparecen disciplinas como sociología, antropología en la enseñanza de la historia, ¿ya? Entonces pasaba a ser un código, si lo miramos a la perspectiva de los códigos, un código transformado, porque rompe con la lógica tradicional digamos, de estar enseñando Europa, las edades europeas, y la gran influencia de la escuela de los anales que se había dado en la investigación histórica propiamente tal, llega al currículo, ¿ya? Sin duda que cuando uno, ese es como un oasis dentro del desarrollo histórico, porque dio saltos, que sea vinculado a las ciencias sociales, ¿ya? Que no solamente sea como, digamos, el contenido histórico tradicional, sino que agregue estos conceptos, va a ser un código bastante transformado. Y después, entre el 70 y el 73 en Chile, 1970-73, es el gobierno de la Unidad Popular, es el gobierno de Allende, que me imagino que acá México lo reconocen, ¿cierto? Allende vino 2 o 3 veces a México, dio discursos que son famosísimos. Tiempo atrás me enviaba Javier una imagen en Guadalajara, me parece que en Guadalajara está está como monumento, y lo que él decía en su momento, digamos, un político extraordinario, una oratoria envidiable, ¿ya? Cuando uno va por Europa, en distintos países europeos te vas a encontrar con plazas, Salvador Allende, ¿ya? Hay un reconocimiento internacional a su labor. Bueno, llegan los sectores populares, la Unidad Popular plantea todo un discurso de cambio educativo, ¿ya? Se conforma la Escuela Nacional Unificada, hay cambios en el currículo, ¿ya? Y la historia, de alguna manera, también va a ser una disciplina clave de conocimiento para aportar ya no tanto a las gestas nacionalistas, sino también cómo los grupos sociales, los distintos grupos sociales tenían participación del relato histórico, ¿ya? Siendo que todavía no teníamos la historia social de los años 90, ¿ya? Pero van a haber miradas donde se exponen, donde participan distintos grupos sociales, sectores populares sobre todo. No vamos a decir las mujeres, porque eso va a ser más contemporáneo, ¿cierto? Y ocurre lo que seguramente ustedes saben, lo han leído, el golpe militar de 1973, y se establece la dictadura cívico-militar que va desde 1973 a 1990, 17 años, ¿ya? Y ahí entenderán que la disciplina histórica va a ser intervenida. Desde aquí se lo dicen, pues también digamos, se estudia aquí en el libro, lo trabajo, utilizando las fuentes de la época. Se dice que aquí hay que extirpar, porque se hablaba había que extirpar el cáncer marxista, se decía el relato, ¿ya? Había que sacar de los programas de historia todo atisbo de marxismo, leninismo y todo lo demás, ¿ya? Y en rigor, si tú vas a ver los programas, bueno, depende de la mirada, ¿cierto? Puede encontrar que, mire, cuando habla de trabajadores, de los trabajadores no hay que sacar porque eso está dando cuenta de una categoría marxista, ¿ya? Y es así como se produce, se dice, un blanqueamiento de la disciplina, ¿ya? Y ahora pasan a ser tremendamente importantes las gestas nacionales,
¿ya? Los militares están en el poder y por lo tanto la historia se transforma en una historia militarista, si usted quiere. ¿Ya? Los currículums son intervenidos y eso dura de 1973 a 1990. O sea, también no hace mucho, si usted quiere. Como tenemos los tiempos de larga duración, diríamos, eso es nada, ¿cierto? Se produce todo lo que aquí hay cosas tremendamente interesantes de registrar, porque aquí esto es verdaderamente una historia decimonónica, ¿eh? Se vuelve al clásico canon decimonónico del nacionalismo. O sea, aquí se vuelve lo tradicional. Y de 1990 hacia acá, ahí sí que digamos que ha tenido una intervención, la disciplina histórica ha sido bastante discutida, ha sido fuente de debate de educadores, historiadores, ¿ya? Va de la mano con el debate que ha habido también dentro de la historiografía, ¿eh? ¿La historia para qué? ¿Cierto? ¿La historia para qué? Pues, entonces aquí se produció un debate y se han incorporado dimensiones que seguramente ha ocurrido también en México, como la historia reciente, ¿ya? Las perspectivas de género en la enseñanza de la historia, ¿no? Los grupos indígenas en el relato histórico, o sea, se han incorporado nuevos actores en la enseñanza de la historia. La historia social también, que les mencionaba. Los historiadores sociales en ese sentido han hecho un gran aporte para incorporar estas dimensiones que tradicionalmente estaban exentas del relato histórico, ¿no? Los grupos indígenas, sobre todo los mapuches en Chile, han presionado, han tensionado el relato histórico, porque el relato histórico en general en Chile era un relato clasista, imperialista, ¿ya? Absolutamente colonialista, ¿no? Donde, un ejemplo, y que esto se los digo porque lo trabajé en mi tesis doctoral, mi investigación doctoral justamente se titulaba La enseñanza de la historia en contexto mapuche, ¿ya? Y cómo en escuelas y en liceos donde había un 80% de estudiantado mapuche, se enseñaba, tanto por el currículum, por los libros de texto, se hablaba del desastre de Curalaba. El desastre de Curalaba es cuando las tropas de un toqui mapuche va a vencer a las tropas españolas, ¿ya? Y todas las ciudades que había fundado los españoles hacia 1598 fueron destruidas por los mapuches porque los que querían era que salieran de sus tierras, ¿eh? Y fue un gran triunfo del pueblo mapuche, los guerreros mapuches, a tal punto que tuvieron que retroceder las tropas españolas y quedarse digamos, al sur del Biobío, que es justamente donde yo vengo, mi universidad, la Universidad del Biobío, que recoge el nombre del río Biobío, que es uno de los ríos que va de cordillera a mar, y ahí se estableció el límite. Y la historiografía y el relato pedagógico de la historia dice el desastre de Curalaba, ¿ya? Y los niños mapuches tenían que aprender que eso era un desastre, ¿ya? Entonces la impertinencia educativa era evidente, ¿cierto? Entonces esos conceptos que lo podías encontrar en el relato histórico, digamos, históricamente estaban ahí, fueron discutidos y fueron transformados y cambiados, ¿ya? Hoy día todavía no vamos a decir que todo esto ya haya desaparecido y que sea una historiografía que sea inclusiva o intercultural. No, todavía se mantienen resabios de aquello que pueden rastrearse, ¿eh? Pero bueno, si uno hace un balance en el tiempo, la disciplina sí ha ido transformándose de acuerdo a las discusiones que se han establecido tanto por la historiografía como también por el mundo de aquellos que trabajamos en educación, estamos investigando esto, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera esto se recoge en el capítulo que trabajo, en el libro, y otros colegas chilenos que lo mencionan en distintos capítulos. Uno que habla del mestizaje, ¿ya? De la enseñanza de la historia, la categoría del mestizo, cómo se trabaja, ¿ya? Que es distinta, que nos hacían ver, que también hicimos comparativo, que es distinto el concepto de mestizo que se trabaja, o mestizaje que se trabaja en México, ¿eh? Eso también resulta interesante,
Bueno, hay varios ámbitos ahí que uno podría ir a tomar como puntos de referencia entre uno u otro en otro país, que son dignos de analizar, pero creo que con eso es suficiente para dejar, digamos, no vamos a cerrar ningún tema, pero al menos dejar la inquietud de que alguien pudiese después interesarse por preguntar algo. Muchas gracias. Bueno, me dicen ustedes si se escucha bien para lo del audio. Pues muchísimas gracias al doctor Turra Díaz por esta probadita de lo que es el libro. Como ustedes pueden ver, es un texto que nos va a presentar una serie de temáticas, no digo interesantes, porque eso ya está, sino muy novedosas y que van a abonar a lo que es la enseñanza de la historia. Bueno, voy a permitirle leer algunas cosas para llevar el tiempo, porque si no se me puede ir. Bueno, pues la verdad es que siempre es un gusto, es una alegría presentar un libro, ¿no? Es un trabajo fuerte, hacer un libro no es un trabajo pequeño. No solo en la cuestión de lo que significa la escritura y después la edición del libro y la conclusión. Entonces estamos de fiesta por este libro que se está presentando, que ustedes aquí pueden ver la portada, la han visto en los carteles que están en la universidad, pero bueno, este es el libro, o sea, este es el libro de papel, no el digital, ¿no? A mí me gustan estos. Bueno, hay las dos versiones, para los que, ahora sí que hay para los dos gustos, para el que quiera digital, lo hay, y el que lo quiera en papel, también lo hay, o sea que ahí les vamos a dar gusto a los dos. Digitales gratis. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, el libro que tenemos, como les decía, el agrado de presentar y que lleva por título Enseñanza y usos públicos de la historia en México y Chile, fue editado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el resultado de un intenso trabajo de cada uno de los autores y, por supuesto, de la espléndida coordinación de la obra a cargo de los investigadores, el doctor Sebastián Pla y el doctor Omar Turra Díaz, de México y Chile respectivamente, ambos especialistas en la línea de la enseñanza de la historia y de la didáctica. El libro presenta un importante trabajo de colaboración, como ya lo anotó el doctor Turra, de dos grupos de investigación, así como sus redes. Yo diría también de dos espacios del continente, uno en el norte y uno en el sur, México y Chile. Se destaca la importancia del seminario Educación y Usos Públicos de la Historia, que inició en el año 2014. Ya es un seminario consolidado que ha llevado un trabajo permanente en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE para todos, fundado y dirigido por el doctor Sebastián Pla, y al que se sumó la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, con el cuerpo académico Historia, Cultura y Educación, del cual aquí tenemos varios representantes, el doctor Javier, la doctora María Rosa Gudiño, una servidora, que somos parte de ese cuerpo académico. La colaboración continuó y se organizó de manera virtual, por el contexto de pandemia, el seminario intergrupal sobre enseñanza de la historia y usos públicos de la historia en enero de 2021, al cual pues varios de los que fuimos, más bien todos los que somos autores, participamos. Para el caso de Chile, la investigación vinculante se expresa en estudios cuyo interés se centra en la historia como disciplina escolar, su función social y educativa en el proceso de chilenización, así como temas sobre la enseñanza y el currículum. El trabajo de investigación actual del doctor Omar Turra Díaz encuentra un natural tejido con el seminario, con su investigación, caracterización y código disciplinar de la historia escolar ante las reformas curriculares recientes, del cual ustedes ya han escuchado parte de ello. El intercambio ha fructificado en un diálogo que ha generado ideas renovadas, México-chilenas, desde una mirada comparativa y de alta complejidad. Son mostrados temas diversos y de una larga temporalidad, trabajos que abordan el siglo XIX,
pasan por el XX y llegan hasta el siglo XXI. Todos estos trabajos siguen variadas metodologías, que también es interesante de que ustedes revisen cuando lean los capítulos. La estructura del texto se compone en 3 ejes y 15 capítulos. No es un texto pequeño, es un texto amplio, pero que realmente vale la pena que ustedes se den la oportunidad de leer. Voy a hablar un poco de estos 3 componentes del libro. El primero es Política y enseñanza de la historia, compuesto por 6 capítulos. El primero, Historia curricular de la enseñanza de la historia en México, de 1972 a 2017. Su autor, Sebastián Pla. Se aborda el devenir histórico de los planes y programas de estudio para la educación básica y media en México desde 1972 hasta 2017. Se analizan 50 años de diseños curriculares y plantea que la historia curricular de la historia, en cuanto a asignatura para educación básica y obligatoria, sí se ha alejado de la historia memorística y ha creado nuevas propuestas educativas. El Código Disciplinar de la Historia en Chile será el tema del segundo capítulo. Entonces, no les voy a dar un resumen amplio de cada capítulo porque no nos daría el tiempo, solamente que ustedes se den una idea de lo que cada capítulo tiene, pues para que se animen a leerlo. El segundo capítulo, el Código Disciplinar de la Historia en Chile, un análisis curricular desde los contenidos de la enseñanza de 1965 a 2016, el autor aquí presente, se presenta la materia de historia, su inclusión en la currícula escolar desde 1843 y su desarrollo. Utiliza la categoría de código disciplinar tomado de Raimundo Cuesta, como ya no lo anotó, y sigue los cambios políticos en medio siglo, que le permiten señalar que la historia escolar de Chile ha transitado hacia un código disciplinar, transformando tanto sus contenidos como sus finalidades educativas. El capítulo 3, titulado Paradojas entre las políticas educativas recientes y el discurso histórico de los libros de texto en torno a la diversidad cultural en México, de Dalia Argüello Nevado y Cassandra Guajardo Rodríguez, se atiende el tema de la diversidad sociocultural y su contenido. Se presenta la discusión si estos materiales abonan al reconocimiento de la diversidad cultural de fondo o solo mantienen los esquemas homogenizantes del Estado. El capítulo 4 de este primer bloque, Pueblos indígenas y patrimonio cultural, ausencias en los textos escolares de historia de Chile, de Andrea Minte, bueno, un apellido alemán, Munzenmacher, no creo que se pronuncie así, pero bueno, el patrimonio cultural inmaterial o intangible del pueblo mapuche. A partir de un estudio de corte hermenéutico, se estudian 20 textos escolares de historia de Chile, de 1985 a 2020. El objetivo, comprender la representación del pueblo mapuche, su cultura, costumbres e identidad. O sea, es un tema realmente que interesa y preocupa a Chile, el tema del pueblo mapuche, porque van a haber varios capítulos que lo tocan. El 5, los libros de texto de historia, identidad nacional, enseñanza de la historia en México, siglos XIX a principios del XX, del cual soy autora, un abordaje del tema de la identidad nacional y su enseñanza en los libros de historia patria. Se analiza el libro de Justo Sierra como un texto icónico. Los contenidos de patriotismo han tenido una larga duración y aún no están del todo fuera de los contenidos curriculares. Por tanto, vemos que son cambios lentos, paulatinos y reducidos los que se observan en la currícula de esta materia. En el punto 6, el capítulo 6, el mestizaje y texto escolar, nuevamente libros de texto. Como ven, el tema de los libros de texto no solo es un tema que está despertando mucho interés en México, sino también en los investigadores chilenos. Mestizaje y texto escolar, la enseñanza de la historia en Chile y la construcción de identidades sociales, de Luis Ajagar Lester. Se presenta un tema complejo, el no reconocimiento del mestizaje en Chile. La identidad nacional se presenta como europea, occidental y ajena a los indígenas.
y se plantean una serie de preguntas que direccionan al campo de la construcción identitaria. La escuela, el currículum y los libros de texto, espacios y dispositivos decisivos para la formación de ciudadanos con una perspectiva diferente a la establecida por el Estado. En el segundo bloque del tema, titulado Investigación y Enseñanza, compuesta por 6 capítulos, tenemos que en el capítulo 7, titulado La historia como campo disciplinar en el currículum escolar, presencias y ausencias en la enseñanza en el aula, de Mario Valdés Vera. Un capítulo que atiende la formación de profesores de historia y geografía, que resulta preocupante un escrito reflexivo sobre las carencias de formación del profesorado de estas dos disciplinas. Como ven, se están tocando temas que tienen que ver con la disciplina y con algo más que la disciplina. El capítulo 8, Avances y dificultades en la incorporación de un enfoque de género en la enseñanza de la historia en Chile, de Gina Inostroza Retamal. La incorporación de los estudios de género a la enseñanza de la historia se analizan las costumbres, los contenidos de los libros de texto de historia y ciencias sociales, de educación media, para identificar la configuración de determinados roles e identidades femeninas y masculinas, como la presencia de estereotipos de la presencia de género. Realmente fueron pocos los trabajos que se están haciendo sobre la enseñanza de historia y género, pero creo que en fechas recientes empiezan a aparecer más, sobre todo en los trabajos de investigación de los estudiantes. El capítulo 9, El pasado reciente en el aula, jóvenes acerca del movimiento estudiantil de 1968 en México, de Ariana Martínez Otero y Michelle Ordóñez Lucero. Se interesan las autoras por conocer las diversas narraciones que los jóvenes estudiantes de educación media superior construyen sobre el movimiento de 1968 en México. El capítulo 10, Aportes y valoraciones de la clase de historia desde las voces de estudiantes, de Patricio Guzmán Contreras. Las voces de los jóvenes, de los estudiantes de la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales de secundaria ante los cambios curriculares. Se busca generar una conciencia crítica entre los estudiantes a través de este estudio. El capítulo 11, Retos metodológicos para evaluar el pensamiento histórico a gran escala, de Mayra Rodríguez Hernández. A partir de una estrategia metodológica, se analizan 2 encuestas de historia aplicadas en México a gran escala, que son muy conocidas, la de la SEP y la de Enlace. Se buscan elementos planteados en estas encuestas y revisados, y se van hacia los resultados que se busca son de estas medidas y se desaparecen y regresan. Las autoras sostienen que hay encuestas que van y vienen, pero que los resultados pues nunca se sabe realmente cómo se van a utilizar en la escuela y en los planes y programas de estudio. Entonces, eso es lo que atiende este trabajo. Y por último, el tercer bloque del libro, porque es un libro grande, Usos públicos de la historia, integrado por 4 capítulos. Este es uno de los bloques que le dan título también al libro. No solo la enseñanza de la historia, sino los usos públicos. Y aquí está. En el capítulo 12, Usos públicos de la historia. Murales del Frente Juvenil de Defensa de Tepoztlán, de Lucero San Vicente. El artículo busca analizar la activación de la memoria de un movimiento social y juvenil en México, como parte de la pedagogía pública, como espacio de enseñanza, una propuesta de estudio de los usos públicos de la historia. El capítulo 13, Usos, persuasión y enseñanza, la dimensión pública e ideológica de la historia de Chile, de 1970 a 1990, de Marco Antonio León. La dimensión utilitaria de la historia en un periodo tan complejo para Chile como es el de 1970 a 1990. En el capítulo 14 tenemos otro capítulo interesante, importante y novedoso. La música como herramienta de lectura de la historia, un lente cultural para el análisis de lo social, de Javier Rodríguez.
se presenta la música como una expresión artística y cultural para la enseñanza de la historia. En el capítulo 15, que sería nuestro último capítulo del libro, se presenta medios de comunicación de masas y sus usos para la producción y enseñanza de la historia, de Evelyn Zagal. El papel de los medios de comunicación de masas en la conformación de estereotipos sociales y su potencial como herramienta para el estudio histórico y su uso didáctico en el aula son objeto de este capítulo. Bueno, como lo pueden observar, nada más es una pequeña probadita de lo que pueden tener en este libro tan complejo, como ya lo hemos dicho, tan amplio. Y bueno, los temas que han sido y fueron punto de inicio para la escritura de este libro centraron su mirada en la historia, pero en la historia como una disciplina, como una materia a enseñar. Por lo tanto, el libro se va moviendo en esa disciplina que es la historia, en la currícula, en los planes, en los programas, en los libros de texto, que como ustedes vieron hubo varios capítulos que los toman como objeto de estudio, en el mundo escolar, en las reformas educativas y en todo este mundo, en todo este espacio que la historia genera. Pero no solo en el espacio escolar, no solo adentro de la escuela, con sus muros, con sus aulas, con sus salones de clase. También está qué sucede con esa historia fuera de los muros de la escuela. ¿Qué pasa con esa historia en el espacio público? Bueno, habrá que decir que la historia enseñada desde 1821, para algunos en una fecha, la fecha de la independencia de Chile, ¿es cuál? Bueno, 1818. 18. Pues sí. por ahí andamos todos juntitos, ¿no? Entre el 18 y el 21 todo mundo nos independizamos. Entonces, en ese periodo, el espacio público ya va a jugar un papel muy importante. Con que ahora lo vemos con las redes, con la música, con otras figuras, con los desfiles públicos, con las fiestas patrióticas, con las fiestas cívicas, con las conmemoraciones, con las juras de bandera, con las fiestas escolares, con el decorado urbano. Es decir, que la enseñanza de la historia, desde su inicio hasta el momento actual, sí que ha utilizado el espacio público para enseñar. Y casi voy cerrando. El libro que tenemos y que les acabo de presentar, hasta mi última hojita, eso que lo traigo escrito para no perderme, pero ya me ando perdiendo. Bueno, el abordar un tema tan del presente como del pasado, como lo es la formación histórica de los niños y las niñas en las escuelas, ha sido objeto de debates, controversias, crítica, crisis y, claro, propuestas. La enseñanza de la historia estaba en la mesa de discusión de políticos, educadores, maestros, intelectuales, la Iglesia católica y protestante, grupos de la sociedad, jóvenes, mujeres, medios de comunicación, hoy, redes sociales, desde el siglo XIX hasta hoy, el año 2023. La necesidad de construir un pasado histórico, enseñarlo y divulgarlo en la escuela y en el espacio público ha sido tarea prioritaria de los gobiernos desde Agustín de Iturbide, el primer iniciador de lo que va a ser toda la consolidación de la independencia en México, hasta nuestro actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tema complejo, pero sumamente rico en las diversas aristas que despliega. El libro que presento a ustedes nos da la oportunidad de conocer propuestas de investigación con una amplitud de objetivos, de estudios sobre la enseñanza de la historia en México y Chile. Finalmente puedo decir que una temática tan particular como lo es la enseñanza de la historia en el sistema escolar de México y Chile, expuesta en 443 páginas de este libro, resultó una tarea ardua
para los coordinadores en especial y autores, pero con resultados importantes que abonarán sin lugar a dudas a la diversidad de líneas de investigación tales como la historia curricular, libros de texto, movimientos sociales, historia de la disciplina, formación de maestros, así como enriquecer el estado de la cuestión de la enseñanza de la historia. Pero sobre todo pone este libro en la mesa de discusión nuevas voces, nuevos actores, nuevas miradas, renovadas metodologías, un tema que ha convocado a su discusión a la sociedad desde el siglo XIX hasta el año 2023. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los que presentaron. Voy a iniciar, también traigo un texto como para orientar la reflexión, porque coincido, es un texto amplio, es una obra amplia, conformada por varios capítulos. Y bueno, principalmente lo que yo pretendo hacer es interesarnos en la lectura, pero también compartirles algunas reflexiones que me deja su lectura. Reflexiones que tienen que ver con esta mirada desde México, desde el sistema educativo mexicano. E inicio agradeciendo, así como lo hicieron la doctora y el doctor, la invitación principalmente a comentar esta obra, especialmente al doctor Javier Rodríguez Ledesma por considerarme, pero sobre todo también por la confianza a mi reflexión y análisis desde la mirada de una docente, pero también ahora estudiante de doctorado en política de los procesos socioeducativos. De igual manera, agradezco la presencia e interés del público presente y deseo, igual que los colegas, despertar esta curiosidad y también, ¿por qué no?, algunas discrepancias que los lleven a acercarse a la obra para construir su propio pensamiento. En este plano de agradecimientos es un honor compartir el micrófono y el espacio con el doctor Omar Turra Díaz, que, como ya se mencionó, es uno de los coordinadores del libro. Asimismo, con la doctora Rosalía Menéndez Martínez, coordinadora de posgrado, y también autora del capítulo 5, que también ya lo señaló, titulado Los libros de texto de Historia, Identidad Nacional y Enseñanza de la Historia en México. Hay algunos elementos que ya se tocaron, pero que vale la pena señalar la importancia del espacio geográfico de la obra, México y Chile. En estas hojas, letras y papel hay dos países juntos. Me atrevería a señalar, en esta obra, igual así de grande, de extensa, caben dos países, y sobre este aspecto señalaré mi primera reflexión. ¿Cómo está construida la obra en el sentido de la estructura y organización? En la segunda parte me enfocaré en las diversas formas, medios y elementos que envuelven a la enseñanza de la historia como objeto de estudio de los autores, las investigadoras que componen la obra. Y por último, algunas precisiones, pero también propuestas que algunos autores hacen un llamado a la academia y a futuros profesionales de la educación. Asimismo, quisiera señalar entonces en el aspecto de México y Chile, que para quien se adentre en esta obra, le sugiero que comprenda por qué aquí adentro en esta obra hay un diálogo que rebasó fronteras. México y Chile, sí, desde sus contextos históricos, culturales y políticos. Para que eso se lograra, hubo un sentido de colectividad fuertemente marcado. El cuidado que los coordinadores, el doctor Sebastián Pla y el doctor Omar Turra, lograron en conjunto con los autores de cada capítulo. Algo que noté y que para mí me parece un tesoro literario es el logro de construir un piso común de todas las investigadores, de todas las y los autores que escriben, que es la función social y educativa del conocimiento histórico escolar. Y cito lo siguiente: este piso común como un ámbito privilegiado para la conformación de subjetividades interculturales, en la medida en que sus orientaciones formativas promueven nuevas comprensiones de lo social, superadora de los tradicionales anclajes culturales exclusores. Termino la cita. En Chile y en otros países del sur de América Latina, en comparación con México, nos señalan en esta primera parte que la investigación en enseñanza de la historia ha crecido exponencialmente entre los países investigadores sudamericanos.
y han convertido la enseñanza de la historia en su objeto de estudio. Compartieron entonces las investigadoras, las que escriben y los que escriben, un sentido crítico de la investigación, un objetivo en común, que es aportar conocimiento respecto a la historia como esta disciplina escolar en 3 grandes dimensiones que ya refirió el doctor y también la doctora, pero que vale la pena recordar, porque si son dimensiones, también estas dimensiones dan origen a lo que son los ámbitos temáticos o los apartados en los que se compone la obra. La primera, políticas y prescripciones curriculares, que son las políticas y enseñanza de la historia, por eso no es de extrañarse que la primera parte, la cuestión curricular, las políticas educativas, las reformas educativas y demás. En un segundo momento, la incorporación de temas actuales en la historia, la investigación e historia en el aula, qué temas actuales han llegado a abordarse a partir de la enseñanza de la historia como objeto de estudio. Y por último, esta categoría de usos públicos, que es totalmente incitadora a pensar cómo es que se agrega la historia como una función educativa emergente. Bajo estas 3 dimensiones hay un esfuerzo de colaboración académica y fortalecimiento de estas relaciones del sur global. Y ya señaló la doctora cómo es que en Chile desde el 2014 se construyó este interés, ya no lo voy a mencionar, y también cómo es que ambos países lograron construir estos espacios epistemetodológicos que han servido como puente para ir y venir las veces necesarias, sin necesidad de comprar un boleto de avión, ¿no? Para escuchar y compartir hacia la enseñanza de la historia. En coincidencia con el doctor Pla y el doctor Turra Díaz, hay un diálogo, y eso es muy peculiar en la obra. Conforme uno lo va leyendo, en cada capítulo refieren, y como se va a mencionar en el capítulo 3, y como ya se dijo en el capítulo 1, es una lectura que se convierte en un diálogo y tú te sientes parte de él conforme tú lo vas revisando. ¿Qué hay en esta trayectoria curricular de la historia como disciplina escolar y los procesos de inclusión y exclusión que producen los discursos históricos educativos nacionales en relación con los grupos sociales minorizados, particularmente estos pueblos indígenas? Es una pregunta central de esta primera parte, de este primer ámbito que ya señalé. El doctor Pla, desde esta dimensión curricular de la enseñanza de la historia, vincula la perspectiva pedagógica con la historización para centrarse en la relación de que la sociedad y persona puede presentarse o puede plantearse como un sueño a producir mediante la educación. Sin duda nos lleva a cuestionarnos el caso de México. Algo que a mí me pasó mientras revisaba la obra es que uno se va preguntando, ¿y en el caso de México qué pasa? ¿Y en el caso de México habrá sucedido algo similar? Y uno se va respondiendo a través de lo que dicen los autores. Por ejemplo, nos lleva a cuestionarnos en el caso de México la reforma de Luis Echeverría, ¿no?, que la plantea muy bien todo este recorrido histórico del doctor Sebastián Pla, las reformas neoconservadoras del Partido Acción Nacional hasta el nuevo modelo educativo 2017 del sexenio peñista, para recalcar la importancia de un repaso histórico de la enseñanza de la historia. Coincido con la doctora y el doctor. La obra también es un referente metodológico con elementos muy precisos de cómo estudiar la historia, más bien la enseñanza como una disciplina escolar. Y es que a mi parecer este recorrido histórico es necesario para desbaratar esas políticas y reformas educativas que se diseñaron bajo intereses corporativistas y de origen mercantilista, y por tanto no perder de vista qué identidad promueve, qué funciones sociales le otorgan a la historia en la escuela y por qué ha estado en constante movimiento a lo largo de este tiempo. A manera de evidencia tenemos, por ejemplo, los años 70, con la expansión de la historia en educación básica que se notó en los diseños curriculares, en este caso especialmente en Chile, en el discurso histórico escolar, desde la inclusión de los principios de Ralph Tyler y su gestión científica de la escuela y la famosa pedagogía por objetivos de Benjamin Bloom. Esta enseñanza de la historia también es un testigo de la modernización administrativa, concepto que acuña Latapí en 1975. Y como ya lo mencionó también el doctor Omar, es la evidencia de la llegada de nuevos actores que son los investigadores educativos. En este tenor, conforme uno avanza a la lectura, jóvenes estudiantes, la obra se va construyendo planteamientos, por decir que la historia en el campo de la enseñanza se mueve dentro de un campo político, de disputas, de contradicciones,
porque las contribuciones y propuestas pedagógicas pues no eran homogéneas. También la enseñanza de la historia y su recorrido histórico podemos encontrar que algunos actores han invisibilizado el acto de su labor, específicamente las y los docentes, que señala el doctor Pla con fuerza, en esta distancia del desarrollo curricular y enseñanza que ha generado una didáctica de la historia en la escuela sin las y los docentes. En el análisis de las políticas educativas podemos acercarnos a conocer a los profesionales de la educación, y aquí quisiera externar un comentario de esta valiosa obra. Este libro es una invitación no solo para especialistas de la enseñanza de la historia, sino que también a futuros profesores y profesoras de educación básica, secundaria y, por qué no, hasta nivel superior. Pues la historia en la educación es conformada por distintos actores y sujetos, y la riqueza de cada uno de ellos que escribe, proponen y exponen sus investigaciones es que nos muestran su importante papel e influencia y valor social como asignatura, como postura social, pero también como un elemento para la construcción de ciudadanos y ciudadanas. Dicho esto, la historia como materia escolar es vista desde que se entrega el Plan de Estudios Humanista, que es en el caso del sistema educativo chileno, como ya lo mencionó el doctor Omar Turra, que hay aspectos particulares que ya no señalaré, como la enseñanza a los hijos de Ilustrada, que ya mencionó el doctor, y vale la pena señalar lo siguiente en palabras del doctor: la historia como un dispositivo simbólico, como disciplina científica y escolar. Es lo que nos advierte el doctor Turra Díaz. En este análisis entre México y Chile hay algo en común que me parece que yo puedo encontrar. Esta concepción utilitarista y los fines de la educación escolar coloca a ambos países en el mismo terreno y similitudes, que en palabras del doctor hubo un proceso de arrinconamiento de las asignaturas humanistas de la educación, a partir de esta categoría heurística que es el código disciplinar, que ya el doctor ahondó profundamente. En este tenor, lo que se decide entonces, podríamos pensarlo desde un análisis de esta obra, es que el diseño de las políticas, o lo que se debe incluir o no, es visible en los enfoques educativos, totalmente. Las discusiones, las disputas sociales llegan a los sistemas educativos, de hecho, llegan hasta las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Ello nos muestra Arguello y Guajardo, las investigadoras, cómo se mueve el reconocimiento a la diversidad sociocultural en los libros de texto, que si bien ya lo señaló también la doctora, hay un interés particular en analizar los libros de texto, pero algo valioso de la obra es que muestra 3, 4 perspectivas sobre el análisis de los libros de texto. Y en México, por ejemplo, específicamente estas investigadoras se centran en los libros de texto de cuarto de primaria de historia, en la generación de 1993. O sea, todavía me tocó por ahí a mí formarme con estos libros. Aquí vale la pena recalcar que fue en ese tiempo en que se vivenció un momento decisivo, ¿no?, en México, el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, que fue donde se construyeron nuevos programas de estudio y libros de texto, y por ende una renovación profunda de los contenidos en el nivel básico. Aquí las tensiones que provoca hablar de los contenidos en los libros de texto. Y obviamente, ¿por qué? Porque es la base de la formación ciudadana, dicen las investigadoras. Esto desde la postura de las investigadoras como materia escolar. Nos dicen que a partir de los libros de texto es un espacio idóneo para transmitir valores, pero también sentimientos en educación básica, en la enseñanza de la educación básica. Sin embargo, las y los autores de esta obra se posicionan en que la historia que se enseña en las escuelas ha sido reproductora de esquemas de exclusión y discriminación. Incluso aseveran en concreto que invisibilizan la diversidad y permean a ciertos grupos privilegiados y hegemónicos desde la herramienta de enseñanza que es la narración. Entonces, cuando una política educativa se impulsa a favor de la diversidad, los libros de texto gratuitos que son producidos y distribuidos por el Estado son la evidencia de cómo es que se forma en el aula este reconocimiento de la diversidad cultural, cómo tendría que formarse, ¿no? En este hilar de discusiones y análisis, vale la pena preguntarse, ¿cómo se ha reconocido la diversidad sociocultural en los sistemas educativos? Recordemos que México se ha jactado de pluricultural, plurilingüe, pero sin embargo los proyectos educativos se inscriben desde la línea de la aculturación, concepto que también señalan en la cuestión de los libros de texto.
Los libros de texto en la enseñanza de la historia, en lo que concierne a su elaboración, son otro campo que mueve la asignatura. Reflejan una homogeneización del discurso educativo global y la función social de la asignatura. Por lo tanto, la obra, los autores, la organización y la estructura insisten en que desde la esfera de las políticas y enseñanza de la historia, esto debe ser puerta a investigaciones futuras. Lo que quiero seguir señalando en esta presentación es que la obra titulada Enseñanza y usos públicos de la historia en México y Chile es una investigación a qué espacios son necesarios reforzar e investigar, como lo decía la doctora, ¿no? El estado de conocimiento también. Y no olvidar qué análisis, por ejemplo, como la visión neoliberal de la educación pública, sigue latente. Se debe agregar en este primer ámbito que la investigadora André Minté, la doctora Rosalía Meníndez, el doctor Luis Agaján analizan los libros de texto, pero desde estas posturas y posicionamientos. Por ejemplo, en el caso del sistema educativo chileno, Minté desarrolla a partir del análisis del concepto de patrimonio cultural, como la conformación de identidades, especialmente de los pueblos indígenas. Y efectivamente, se enfocan principalmente en las comunidades y en el grupo de los mapuches. Este contexto chileno se encuentran estos pueblos originarios y nuevamente aparecen estas políticas educativas en el discurso multicultural que se distancian de lo que debería de reconocerse en los libros de texto, la discriminación y exclusión de estos pueblos. Discriminación que Minté pretende develar en este discurso oficial, historiográfico y educativo curricular contenido en los textos escolares chilenos de historia publicados en 1985 y 2020. Bastante larga el periodo, ¿no? En la medida en que se avanza en la lectura de la obra, uno se va preguntando, ¿también ocurre en México? ¿Qué estará pasando? Por eso, insisto en que la lectura es un diálogo entre autores, investigadores y riqueza que muy pocas veces logramos ver en obras coordinadas. Es decir, que haya esta comunicación entre quienes escriben, los que escriben y los lectores. Por tanto, en este aspecto, los libros de texto, de al menos la enseñanza de la historia, son esa evidencia de dispositivos de un proceso de aculturación. Y también hay evidencia en estas investigaciones que aún siguen presentes en los libros de texto estas visiones estereotipadas, un desprecio a la cultura de origen y a la permanencia de la inferioridad económica, y a la historia reciente que también no se ha ido agregando, a pesar de que ya la hay, a estos libros de texto. La importancia de cómo y de qué manera el discurso pedagógico funciona en la enseñanza de la historia es un espacio en el que hay mucho por hacer, y la manera de entrarle, ¿no?, por así decirle, es a partir de un enfoque político de la función curricular en la enseñanza de la historia. Por ejemplo, cuestionar por qué están organizados así los contenidos, para encontrar los silenciamientos de los temas, las omisiones y hasta lo que se presenta como legítimo y verdadero. Los pueblos indígenas de México y Chile se presentan también a través del silencio en la enseñanza de la historia, de los textos escolares, en la omisión, en la negación, en la racionalización y también, siendo responsable de mi crítica, de un racismo, discriminación y clasismo que en la enseñanza se difunden y se distribuyen y se avalan como normales, formar un ciudadano con desprecio y sometimiento a nuestros pueblos indígenas. En camino hacia la conclusión de mi presentación, la historia desde una asignatura escolar, también se han incluido nuevos temas para la enseñanza. Desde esta línea se inscribieron en la investigación e historia en el aula, que es el segundo ámbito y la segunda parte de la obra. Primeramente, la historia como campo disciplinar. En el currículo escolar, Mario Valdés Vera, desde su experiencia en la formación de profesores y profesoras de historia y geografía, reflexiona sobre los futuros profesores, recuperando una vieja pregunta: ¿para qué sirve la historia? A lo que yo agregaría, con todo esto ya revisado en la primera parte, ¿a dónde se ha ido la historia? ¿Quién o quiénes la tienen presa? Si vimos la historia en el currículo escolar, la cuestión social es relevante, dice Valdés Vera. La historia se ha volcado a las calles y ha sido el principal sostén de las demandas del movimiento social desde octubre del 2019, siendo evidencia que las nuevas generaciones deben mirarse desde una formación de la conciencia histórica de los ciudadanos del postneoliberalismo. Y aunque se ha escrito abundante, pero no de manera agotada, nos dicen las investigadores e investigadores, sobre la importancia de la historia y su enseñanza en cuanto a la creación y fortalecimiento de la identidad nacional, vemos estudios también sobre temas ideológicos y políticos de la historia,
Por ejemplo, la formación de identidades nacionales. Sin embargo, vale la pena hacer notar que la historia ha hecho frente a un proceso de configuración sociocultural, desde asignatura y desde una transmisión ideológica constituida por lo que ya se mencionaba, el código disciplinar. Pero, ¿cuál es el sentido y orientación que le asignan los currículos y los profesores a estas experiencias que sin duda influyen en las sociedades y su historia reciente? Esta pregunta es importante, pues las reformas curriculares de los años 90 en Chile generaron resistencia a los sectores conservadores de la derecha chilena. ¿Les suena el caso mexicano? No, ¿verdad? Casi no. En este tenor, cuestionaban temas relacionados con los crímenes hacia la humanidad cometidos por agentes del gobierno de Pinochet, a lo que yo pregunto. En el caso de México, este grupo cuestionará, si se llegara a agregar en México, que en la enseñanza de la historia se debería de señalar a Felipe Calderón de proteger al crimen organizado, o a Peña Nieto como responsable principal de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o, recientemente, a García Luna como un narcotraficante, y las represiones hacia los maestros por resistirse al acuerdo por la calidad educativa del 2008 y la reforma reciente de la reforma educativa 2013. Estos temas son parte de la formación holística de las nuevas generaciones, y yo considero que a los y las estudiantes sí les interesan. Y eso lo pone como evidencia la investigación de Martínez y Ordóñez, quienes desde su postura epistémica señalan que hay que rebasar el cuestionamiento de qué tipo de historia se enseña y si se incluye en el currículum o no, sino más bien preguntarse cómo se hace y qué de ella se incorpora o la incorporan los y los jóvenes a sus propias narrativas. Por ello retomaron sus bases para identificar la forma en que narran un acontecimiento conflictivo del pasado en función de su presente y dar cuenta de lo que se produce en las aulas y sus posibles influencias. Ya lo mencionaron. Esto a partir del movimiento del 68 es que los jóvenes de nivel medio superior descubrieron los significados de tan valioso movimiento social y la evidencia de cómo es la enseñanza en el tiempo presente. Cabe recalcar que la obra enriquece el valor de las y los estudiantes. En este apartado señalan varias investigaciones en recuperar las voces de las y los estudiantes, y más en este contexto de tecnificación de la educación, donde vale la pena cuestionarse sobre el significado que los estudiantes les dan a la enseñanza de la historia. En el sentido de ir concluyendo, también hay una valoración de los significados de conocer, por ejemplo, desde el pensamiento histórico, qué habilidades proporciona la disciplina histórica. Esto en palabra de Mayra Rodríguez Hernández, en el peligro que en ocasiones para evaluar el pensamiento histórico se llega pensando que se puede valorar o evaluar desde la memoria y la repetición. Recordemos lo que también ya comentó la doctora, la función de la famosa prueba enlace, ¿no? Aquí en México. Cuestionarios que, vale la pena señalar, les tomaba a los estudiantes hasta 2 días realizar. Deseo subrayar, ir ya concluyendo mi presentación, a la historia como función educativa emergente y que en la obra aparece como un último apartado los usos públicos de la historia. A mi parecer, esta tercera parte, este tercer ámbito, remarca y acentúan la enseñanza de la historia que se mueve y inscribe en esta trayectoria política. Me refiero concretamente al estudio de los movimientos sociales como la puerta a la activación de la memoria, una categoría muy importante. Estas activaciones de elementos del pasado, nos dice Lucero San Vicente, quien desde el movimiento juvenil en defensa de Tepoztlán es una evidencia de la potencialidad de la historia dentro y fuera del aula. Los movimientos sociales también nos acerca cómo los movimientos sociales son ese espacio de enseñanza, de confrontación de narraciones desde un nuevo marco que lo denomina la investigadora pedagogías públicas. Las conciencias históricas de las y los jóvenes desde sus narraciones, o sea, las acciones del movimiento de jóvenes como es la recuperación de la historia del pueblo hacia la construcción de murales como un repertorio de protesta, así como lo vimos en la investigación de Martínez y Ordóñez con los jóvenes estudiantes de preparatoria. Los jóvenes vuelven a aparecer también como un valor importante para la enseñanza de la historia. Los murales como una herramienta de lucha en el futuro que no desean, dice la investigadora San Vicente.
en contra de la ampliación de la autopista. Las investigaciones, desde los ámbitos que se pueden mirar la historia, también nos llevan a pensarla desde dimensiones y discusiones diferentes. La historia, nos dice la investigadora, es una herramienta y acción política de la realidad. Es un llamado a los actores de movilización que la autora me parece que hace una excelente precisión en llamarlas pedagogos y pedagogas públicas, a los que participan en este movimiento social. Vemos en este sentido el análisis social de la música también como una herramienta de lectura de la historia. El doctor Javier Rodríguez señala que la música es un espacio cultural en donde pueden mostrar los inicios de los cambios sociales. Es decir, la música puede ser ese escenario que desde lo público pueden hallarse las disputas sociales y las formas de concebir que han sido impuestas, reproductoras, así como en el caso de la enseñanza de la historia, ¿no? Por todo lo expuesto y señalado en este espacio brindado, es que abogo a que esta obra es para conocer, para interesarse sobre la enseñanza, las dimensiones de abordaje, metodologías de investigación, pero sobre todo para cuestionar lo incuestionable. Agradezco su interés, su tiempo y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Desiree, a Omar, a Rosalía por su participación. No sé si hubiera algún comentario, pregunta. No es usual que se abra el micrófono en una presentación de libros, pero estamos en un espacio distinto. De diálogo. Y si alguien quiere preguntar, comentar, me adelanto a una de las preguntas que nos han estado haciendo insistentemente. No traemos libros para vender, ¿no? No son nuestros, no son de la UPN, son del ISUE de la UNAM, entonces por eso no lo traemos físicamente. Pero si ustedes entran a la página del ISUE UNAM, en la parte de publicaciones, entre muchas otras está la de este libro y la descarga es gratuita y es un archivo de mucha calidad digital. ¿Algún otro comentario, preguntas, algún agregado por parte de la mesa? No se desesperen porque tardan en descargarse. A la hora que está bajando van a decir, esto ya no funcionó, y ¡pum!, lo cierran. No, pues que está muy pesado el libro, entonces no se desesperen porque se pueden creer que no está funcionando, pero sí funciona. ¿Ok? Nada más. Porque yo lo hice y me pasó eso a mí. Entonces no se desesperen. Pues, Doctor, Hay preguntas. ¿está algún comentario? no, pero para que quede que Perdón, compañeros. Bueno, pues eso, quiero agradecer el espacio. Me parece que además es valioso que haya estudiantes acá, ¿no? Colegas del propio programa académico, pero también lo más valioso me parece que son los estudiantes que están acá, ¿no? Tal vez por voluntad o obligación, lo que sea, pero están. Y además me parece que hay temas que se plantearon acá que nos cambian como a los que no estamos en el tema de la investigación, de enseñanza, historia, etcétera. Nos parece atractivo, por ejemplo, esto que se hizo mención de la perspectiva de género, que decía Rosalía, que no hay tantos trabajos, pero empieza a haber, ¿no? Me parece que es un tema clave en el que habría que voltear a ver algo que se ha estado discutiendo desde hace años, pero que no se veía, y se empieza a ver. Y el tema del papel de los medios, etcétera, ¿no? En esta parte de la construcción de estereotipos, porque creo que es un tema que vemos muy lejano de lo que constituye los contenidos históricos en la enseñanza. Y creo que la presentación nos abrió, al menos a mí, como una mirada bastante plural, diversa, interesante, y pues me parece que fue muy claro cómo se articularon todos los textos aquí presentados. Gracias. ¿Hay alguien más? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer la claridad, la riqueza de las presentaciones. Y me parece, coincido con la doctora Marilú,
qué importante que estén aquí estudiantes. A cada propuesta de análisis de la enseñanza de la historia me iba resonando con los temas que ahora los estudiantes también están interesados en estudiar. Y sobre todo, como historiadora que soy, agradezco profundamente que se empiecen a derribar muros y estos estigmas de que la historia aburrida oficial, sí, esa es una parte, esa es una versión de la historia. Pero con la claridad con la que nos acabas, Cintia, de narrar, de describir cómo están las colegas en Tepoztlán, ¿sí? Los jóvenes en resistencia, eso es historia. ¿Sí? Entonces ya este libro, ahí radica la importancia, por lo que escuché, pero claro, lo tengo que leer y recomendar a mis estudiantes que lean esos capítulos para que se vaya ya desmitificando esta eterna frase de que la historia es aburrida y que la historia solo son los héroes y la historia solo es la historia es ayer. Esto es histórico, esta presentación. Entonces, si queremos ya analizarlo desde ese punto de vista, pues parece que este libro abre una puerta fascinante a esta discusión y que además la convoca a ser interdisciplinaria. Queda claro, la enseñanza de la historia no compete solo a los historiadores, no compete solamente a los docentes ni a los pedagogos, y si no dialogamos, pues entonces seguiremos incurriendo en historias oficiales, oficialistas, y bueno, nada más. Muchas gracias, felicidades doctor Omar, junto con Sebastián, que no pudo estar acá, pero bueno, gran trabajo. Y otra cosa, y con eso cierro, la importancia de que los autores dialoguen. Y eso depende de la capacidad de un coordinador. Porque de pronto organizar libros, invitar a 15 autores, cada quien escribe por su parte, y luego, ¿cómo le haces? Entonces, de verdad, en cada nuevo libro hay que valorar eso, que los coordinadores propicien ese diálogo entre autores. Entonces, pues doble felicidad. En mi caso solo quiero destacar que me ha resultado atractiva la manera como se organizó la presentación, la manera como se cerró con tu participación, porque además me invita a la revisión del libro y a recomendarlo a mis tesistas. Claro. Si bien yo no trabajo el tema de historia, sino la formación cívica y ética como disciplina, además, hay varios aspectos a los cuales hicieron ustedes referencia, ¿no?, sobre el contenido del libro, que me hace mucho sentido para el tema de la construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, y por la parte metodológica, pensando también en los tesistas, esta vertiente de análisis de libros de textos me parece sumamente clave, y entonces también creo que, por lo que ustedes han dicho, hay una gran aportación en términos de la revisión metodológica. Sí. Creo que por ahí también ha de aportar el texto. Así es. Gracias. Así sí, el micrófono. Adelante. Para que quede constancia, grita. Muchas felicidades. Muy contento, muy satisfecho con la presentación que hicieron, aunque llegué un poco tarde. Pero le veo una gran bondad al texto, estoy ansioso por leerlo. Qué bueno que ya nos dieron el tip de cómo conseguirlo, también quería encontrarlo. Pero los escuchaba y pensaba lo oportuno de la obra a la luz del nuevo plan de estudios que se va a comenzar a trabajar ya en unos meses en educación básica. Creo que esta es una gran herramienta que va a permitir mucha claridad para poder entender por dónde caminar con esta nueva propuesta. Pero también creo que también es muy oportuno, pensando en la renovación de los planes de estudio, por lo menos de las licenciaturas aquí en la universidad. Pues creo que doblemente tiene esta virtud este texto, por lo menos de quien escucha de este lado, y felicitarles. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, nada más para terminar ya, creo que era importante también anotarles las instituciones que estaban detrás de los autores, ¿no? Porque cada autor viene de una institución: la Universidad de Concepción de Chile, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Iberoamericana, Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás, la Universidad Bio Bio, por supuesto, el CIESAS, la Universidad de Lagos, la UNAM con el ISUE y la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad Ajusco. Bravo. Era importante que supieran de dónde vienen los autores. Bueno, pues terminamos agradeciendo nuevamente su presencia. El acto protocolario es: no tenemos ese libro, pero tenemos otros también muy importantes que publica nuestra universidad, que generosamente nos ha preparado 3 paquetes para cada uno de nuestros presentadores, los cuales no sé los títulos, así es que es al azar cuál les tocará. El que toque. Y les entrego sus constancias y su paquete de libros. Iba a decir como el programa de Chabelo, pero creo que no viene acá. Esta es una actividad seria, académica. Cintia, Desiree, te hacemos tu entrega de tu constancia. Muchísimas gracias. Un aplauso, que se escuche. Un aplauso respetable. Rosalía, doctora Rosalía Menéndez, igualmente, aplausos. Sí. Y finalmente al coordinador con nuestro agradecimiento y tu constancia. Muchas gracias, nos damos un abrazo. Agradecido por la Pues invitación. muchas gracias por su presencia. Cerramos nuestra actividad. Educar para transformar.